El Círculo de Lectura y Estudios Profesor Juan Bosch de Estados Unidos presenta la exposición sobre La equidad en la educación de J. C. Marlon. Bueno, muy buenas tardes. Hoy es domingo 26 y muchos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo el círculo funciona los domingos? Bueno, hemos decidido, entre otras cosas, precisamente habilitar un domingo del mes. Probablemente sea el último domingo, pero también si coyunturalmente nos conviene otro, pues lo hacemos porque hemos recibido algunas reclamaciones, principalmente de gente que vive en Europa, que están interesados en integrarse a las actividades del círculo. Y como todos ustedes saben, donde quiera que haya un dominicano, pues es importante hacerle saber las cosas que definitivamente nosotros aquí debatimos. Miren, la educación obviamente es algo que tiene, para utilizar la dominguera, diríamos, concepto y una importancia transversal. Porque si uno no sabe la importancia de la educación, pero la educación en el sentido profundo de la palabra, no solamente desde el punto de vista de que quién va al aula y esa serie de cosas, sino del sentido profundo de la palabra. Entonces uno no llega a comprender el alcance que esta herramienta de la humanidad, pues y yo digo que entre la educación y la cultura realmente no se sabe. Yo creo que la cultura también es educación y por eso había en una ocasión la idea de que cultura y educación, don Juan hablaba de eso, era un mismo ministerio. Entonces, hemos abrazado la idea a través de varios profesionales que pueden contribuir en esta área. Y vamos a iniciar hoy y para explicar de una manera, diríamos, sucinta, pues obviamente el compañero Pedro Álvarez es la persona más indicada. De manera que adelante Pedro con la introducción. Buenas tardes. Gracias Ramón Santana y a todos los participantes en el Círculo de Estudio Profesor Juan Bosch con parte de lo que nosotros en la diáspora queremos traer y compartir con nuestro país es lo que tiene que ver con la educación, los métodos y mecanismos que hacen la diferencia en un país es tan importante como el dinero en sí. Y con el tema que traemos hoy, estamos dando inicio a entrar en detalle en lo que tiene que ver con la educación, con los métodos y mecanismos de cómo se implementan, de cómo se puede educar una educación que pueda servir los propósitos de avance de una sociedad. Por eso, el exponente de hoy, Julio Malón, que nació en San Pedro de Macorís, en la República Dominicana, emigró a los Estados Unidos y desde siempre a través de sus escritos y de sus acciones, pues ha tenido eh, esa mirada firme hacia la educación como mecanismo de avance. Y por eso nos enorgullece tenerlo aquí hoy para que nos vaya ilustrando y sobre todo con lo que tiene que ver con la equidad, en el cual él ha sido galardonado o reconocido en el estado de Michigan, en la capital de Michigan, pues él estuvo exponiendo ese tema y logró una relevancia importante con ser incluido dentro del currículum de la educación en los Estados Unidos. Esa ha sido su participación. Así que sin más preámbulo, vamos a darle la introducción a Julio Malón para que
nos esboce sobre la equidad en la educación. Adelante, señor Malón. Tiene que quitar el mute. Buenas Adelante, tardes, ahora sí. Pedro, y muchas gracias. Buenas tardes, Ramón, y muchas gracias a todos ustedes los que han sacado de su tiempo para estar aquí esta tarde y participar en este, vamos a llamarle, conversatorio. De nuevo te doy las gracias, Pedro, por el escenario. Y antes me gustaría decir algunas cositas de quién yo soy, de dónde vengo y por qué estoy hablando de esto, antes de entrar en materia. Yo nací en un cañaveral llamado el Ingenio Consuelo, hoy es el municipio Consuelo de San Pedro de Macorís, hijo de inmigrantes de Saint Kitts and Nevis, Cocolos, por eso el apellido Malún, que no suena muy cibaeño, que digamos. Eh, y migré a Michigan en el año 90 y allá trabajé como ayudante camarero, trabajé como camarero, ascendí a bartender, fui taxista eh, y me convertí en columnista siendo taxista, porque le di una bola a alguien que resultó ser el editor del Diario del Pueblo. Luego una amiga común con esa persona nos llevó a comer y ahí empezó. Ese fue el que me dijo, tú lo que tienes que escribir columna de opinión. Fuimos una vez a comer y yo iba a Santo Domingo en esos días, cuando el embargo de Haití, de la ONU contra Haití, que Balaguer era el presidente, este era el año 93, 94, y me dice, Mike, tráeme un reportaje sobre eso. Y cuando retorné a Michigan, salimos a comer otra vez, y él me dice, ¿qué es lo que está pasando ahí? Yo se lo dije. Y él me dijo, mira, vete para tu casa ahora mismo, no, no hable con nadie, vete en un taxi, yo pago la cuenta, escribe todo lo que tú dijiste y llama a mi secretaria, es una columna de opinión y eso es lo que yo quiero que tú escribas, más nada. Digo, pero yo no sé escribir opinión, Mike. Me dice, lo que tú creas que tú sabes no tiene importancia, haz lo que te digo. Y desde entonces he estado escribiendo columnas de opinión y por eso es que alguna gente me conoce. Pero en Michigan yo también fui profesor de una escuela secundaria. O sea, una foto de hace justamente 31 años, cuando yo daba clase en una high school en Michigan. Y desde ahí empezaron a buscar educadores de diferentes backgrounds étnicos. Y en el grupo me encontraron a mí, entre los latinos, porque había que preparar una propuesta para modificar el currículum de ciencias y matemáticas a nivel nacional. Claro, yo no daba clases ni de matemáticas ni de ciencia, yo lo que daba era historia, current events, como se llamaba, y español. Entonces, cuando llego yo a este comité de maestros de ciencia, todos, le digo yo, por aquí hay un error, porque yo no busco nada entre ustedes. De hecho, a mí me fue muy mal con las matemáticas, siempre. Me dice, no, pero tu background de periodista te hace un buen investigador y tú no puedes transmitir las ideas claras. Tu trabajo es demostrarnos a nosotros cuál ha sido el aporte de la gente que habla español, de los latinos, de los hispanos, al acervo científico, matemático y cultural de la humanidad. Porque hasta ahora lo que tenemos es un currículum que dice que los grandes matemáticos son griegos, Arquímedes, Pitágoras, pero los tipos que construyeron las pirámides de Egipto no habrán tenido nombres que han entrado a los libros de matemáticas, pero ahí están sus pruebas. Eh, y se habla mucho del espacio, se habla de los viajes espaciales, pero nadie sabe que en Arecibo, Puerto Rico, está uno de los mejores observatorios. Lo acaban de cerrar, tiene problemas en estos días. Y el Observatorio Andino de los Andes, de Chile. Es decir, todo lo que están hablando de esto, nosotros estamos en el medio. De hecho, aunque Pitágoras y los griegos sean los grandes de la matemática, el concepto de cero lo inventaron los aztecas aquí en México. Nada de eso está.
Inclusive los números son indo-arábigos, es decir, son los hindúes, son los árabes los que manejan estos números, pero los grandes matemáticos siguen siendo europeos. Yo no sé cómo. Eso es lo que le llaman el eurocentrismo. Todo lo que nos lo enseñan desde el punto de vista de que ellos están arriba, de que ellos inventaron el mundo. Es como un colonialismo cultural y espiritual que se da a través de la educación. Los niños son como un florero vacío, un hermoso florero de cristal vacío. Tenemos que ponerle agua y tenemos que ponerle las flores. Pero tenemos que ponérsela a nosotros porque esos niños son de nosotros. La grandeza del hombre blanco y de todo su avance se debe a que desde que están así de chiquiticos, todos los libros están escritos por gente blanca y están hablando de toda la grandeza que han hecho la gente blanca. Nosotros nunca hemos hecho nada. A eso los expertos le llamaban invisibilidad contextual, es decir, nosotros no estamos, no existimos en el contexto del currículum educativo. Como todo esto es sobre europeos blancos, sobre ingleses, sobre alemanes, Shakespeare es lo más grande que ha parido la bolita del mundo, pero Cervantes fue el que escribió la primera novela. ¿Ok? Pero la grandeza es de Shakespeare, que es un escritor al servicio del poder, que fue quien tradujo la famosa King James Version de la Biblia, la versión del rey King James, fue Shakespeare quien la tradujo. Entonces, todo esto es porque ellos llenaron los floreros que eran sus niños con la grandeza que ellos tienen. Yo los voy a invitar, no sé si si sale el sonido, me dejan saber, si no saben, si no sale también me lo dejan saber. Vamos a ver. Estoy intentando poner una canción. ¿Suena algo? Espérate. No, no aún, Marlon. Ok, déjame ver. Si quieres, tú la tienes en tu Sí, yo la tenía aquí computadora. en Q. Sí, yo la tengo, aquí en Q, Ok, pero ok. no está Si, saliendo. si No, quieres, ok, si ok, ok, quieres, ok, ya lo tengo. Porque yo lo silencié ahorita, a ver si suena ahora. Nosotros todos conocemos esta canción. Solo le voy a poner la primera estrofa. ¿Se escucha? no, tienes que darle volumen. Teach them well, let them lead the way. Show them all the beauty that goes inside of Whitney us. Houston. Give them a Ajá. sense Voy a poner en el chat la Ok, traducción. si quiere, lo que puede hacer es, la comparte. Sí, la voy a poner aquí ahora, en el chat. La traducción. Déjame apagar eso. Me refiero a la canción de Whitney Houston que se hizo muy famosa, The Greatest Love of All, donde ella dice, yo creo que los niños son nuestro futuro, enséñales bien y déjalos liderar el camino, muéstrale toda la belleza que poseen dentro, dales un sentido de orgullo para que sea más fácil, deja que la risa de los niños nos recuerden como nosotros solíamos ser. De nuevo, son los niños. La grandeza de esta gente se basa en que ellos contaron la historia donde ellos son los dueños del mundo, donde ellos han inventado todo, donde ellos son hasta descendientes de Dios, porque ustedes ven que Cristo es rubio. Últimamente no están poniendo un Cristo en pelo negro, pero Cristo originalmente es rubio, el de ellos. Entonces, a donde va toda esta perorata es a que tenemos que sentarnos en un momento dado
y educar a nuestros hijos con nuestras historias, con nuestras grandezas, mostrándole la belleza que ellos poseen dentro. Por ejemplo, todo el mundo conoce la historia del Mayflower y los peregrinos que andaban buscando libertad religiosa y cuántas cosas nobles pueda tener. Y estos tipos llegan a lo que hoy es Massachusetts, creo que en el 1620. ¿Esa es la fecha correcta? Si me pueden corregir. Hola. Eh, del Mayflower, Ya, ya. El en Mayflower, 1600 tanto. 1620, yo creo que es, o 1920. Pero traigo el número es importante porque poca gente sabe que en el 1613, digamos 7 años antes del Mayflower, Juan Rodríguez salió de lo que era el noroeste de nuestra isla y fue el primer no indígena que habitó estas tierras y el primer no aborigen que es residente de Manhattan. Pero eso está perdido, porque eso no es de ellos. Lo único importante es lo que es de ellos. Eh, en la calle 125, aquí en Harlem, los que somos de Nueva York, conocemos el edificio de oficinas públicas del Estado de Nueva York, de Adam Clayton Powell State Building. Ahí tiene el asambleísta para allá su oficina, del congresista para allá su oficina. Y hay muchísimas oficinas públicas ahí. Y hay una estatua de Adam Clayton Powell. Adam Clayton Powell era el hijo de una boricua y de un moreno y una boricua, o al revés, lo tengo confundido, que se destacó como ministro, hijo de un ministro, se destacó, ingresó a la política. Todos los negros que ustedes ven manejando trenes y guagua, lo más viejo, esa gente fue Adam Clayton Powell quien lo puso a trabajar porque eso era un trabajo de blanco. Y él dijo, pero mi gente puede hacer eso. Y no me digan que tú quieres, abre la puerta, ponlo, que tú tienes la nómina ahí y ellos están aquí esperando. Es así es que se llena el sistema de transporte de Moreno y siguen metiendo empleo, consiguiendo el empleo a Moreno. Y Alan Clayton Powell gana el escaño al Congreso. Y cuando llega al Congreso lo hacen jefe del comité de Labor and Education, o Education and Labor, el comité, creo yo que. Porque la lógica es que tú educas a la gente para este trabajo, tú los educas para que trabajen. Entonces las dos cosas estaban juntas. Y a Adam Clayton Powell se le ocurrió llamar a una audiencia pública con el título de, I think it was Book for Schools and the Treatment of Ethnic Minorities. Lo traduzco. Libros para la escuela, para niños escolares, que creo que era Book for School Children, y el tratamiento de las minorías étnicas. Este congresista muy poderoso en su tiempo empezó a llamar a las casas editoriales, venga acá, ¿y por qué usted nada más tiene esto y esto? ¿Y por qué usted dice esto de los negros y esto? ¿Y qué es esto? ¿Y ustedes saben qué pasó? De la noche a la mañana, la fabulosa maquinaria de propaganda que tiene este país, que es la prensa independiente, se encontró que Adam Clayton Powell se había cogido unos cuartos, que Adam Clayton Powell era un mujeriego, que habían tantas mujeres que se quejaban de que él la había mariocomizado. Eh, Todas las cosas, el caso fue que Adam Clayton Powell lo tiran para afuera, cerran el hearing ese y más nunca se ha vuelto a hablar de eso. El trabajo que yo hice en Michigan, que trabajé como consultor en esa propuesta, eh, lo dirigió, lo financió. En el país habían 4 laboratorios regionales de educación, uno para matemática y ciencia, otro para ciencia natural y qué sé yo qué, y había uno para el concepto de equity, que es el de equidad,
de que el currículum se parezca a todos los niños que están en el aula, para que todos se sientan incluidos y todos se sientan ser parte del todo, y no solo los niñitos blancos. Eh, y ese laboratorio regional de educación lo cerraron. ¿Ok? A ellos no les interesa esto. Esta es la versión educativa de los civil rights, de los derechos civiles. Esto vino mano a mano. Cayendo Adam Clayton Powell, sube el viejo Charlie Ranger, que tuvo ahí como 40 años hasta que Adriano lo desplaza en la dinámica de la política de aquí. Y nadie le ha puesto el dedo sobre eso. Nadie toca eso, porque el secreto, la esencia, el origen mismo de los supremacistas blancos son las aulas. No es en otro sitio que está. No es en los campos de este país donde hay unos tipos con la cabeza rapada que le tienen odio a los negros. Esos son unos payasos. Esos son payasos, puros payasos. Peligrosos, claro. Te pueden matar. Eh, eh, yo una vez que iba con mi hermana manejando entre Michigan y Florida, me paro en Tennessee, en una gasolinera en el medio de ningún sitio, y cuando entramos a la gasolinera vemos unos tipos blancos, eh, con la cabeza rapada, muchísimos tatuajes, y nos miran raro. Y mi hermana mira para arriba y me dice, mira, da la vuelta y vámonos, que esa bandera que está allá arriba es de los confederados. Nosotros estamos en territorio enemigo. Y di la vuelta y me fui. Son unos payasos, lo de verdad, son lo que mantienen lo que salió a relucir aquí hace par de años, que el 90%, digan esto, 9 de cada 10 libros que hay en el sistema educativo neoyorquino está escrito por gente blanca y se refiere a gente blanca. Ahora, los niños blancos solo son el 15% de la población estudiantil y tienen el 90% de los libros escritos para ellos, hablando de ellos y de gente como ellos. Los latinos, que pasamos del 50, los negros, que son el 20 y pico, y los asiáticos, que todos sumamos el 85%, tenemos el 10% de los libros hablando sobre nosotros. El secreto de todo esto es, vamos a llenar a nuestros niños de nuestras propias grandezas para que ellos se sientan orgullosos de quienes son. Y así es que lo vamos a levantar y así es que nos vamos a levantar todos. Si tenemos un currículum hablando de lo grande que son los europeos, oye, se va a caer porque Europa ya se fue por el drenaje. Lamentable o afortunadamente, Europa está retornando al 1491 a una velocidad que nadie lo sospechaba. Y hoy tenemos lo que a mí me ha dado con llamar la última expedición, la última aventura colonial en Venezuela. Vamos a ver cómo sale esa. Pero ese orden está colapsando. Nosotros tenemos que construir un nuevo orden, construyendo a nuestros hijos con nuestras historias, con nuestras grandezas, con nuestros aportes. Porque además, el idioma, esas palabritas que se conectan y que conectan en sus cerebros con el mío y con el del otro, por razones culturales, vamos a llamarle, se estructura de una forma en México, de una forma en Santo Domingo y de otra en Colombia y de otra en Cuba y de otra en Puerto Rico, aunque se parezcan, aunque sea lo mismo, pero están estructurados de otra forma. Cuando tú me hables de que lo que se estructura en el idioma inglés tú tengas que traducirlo para que llegue al español, es muy poco lo que le llega y lo que le llega no tiene nada que ver con ello. Y algo que me enseñó el maestro Juan Bosch, a Juan Bosch le debo que el primer libro que yo leí de El Mundo, porque yo me leí la Biblia de niño, mi padre era ministro evangélico,
y la Biblia era la palabra de Dios que sanaba, y yo era un niñito enfermo. Yo me leí la Biblia antes de que papá muriera, que yo tenía -12. Pero el primer libro que yo leí, que no fue la Biblia, fue El Pentagonismo, sustituto del imperialismo, de Juan Bosch, una cosita así, que la leí como de una sentada. Después que tú te has leído la Biblia, eso era como leerte el libro de Esther, que tiene como 4 páginas. Y ahí me envolvió el Juan Bosch. Y en su introducción a los cuentos escritos en el exilio, él tiene unos apuntes sobre el arte de escribir cuentos. Y ahí don Juan nos explica que los seres humanos somos antropocéntricos, que solo nos interesa el hombre, solo nos interesa, cuando digo el hombre no refiero a hombre como género humano, incluye mujer aquí, que solo le interesa el género humano. Por eso tú tienes que meterle elementos humanos a la historia para que te lo lean. Entonces, si ese elemento humano es un viejo rubio llamado Pitágoras, que ni siquiera se tomó la molestia de elaborar una teoría. El tipo solo elaboró un teorema, que no tenía clara su teoría todavía. Porque primero viene el teorema, usted aclara ese teorema, lo convierte en una teoría y luego lo llevamos a la práctica. Pero el tipo estaba en teorema. Y si nosotros hoy, cientos de años, no sé cuántos años después de ese señor, no entendemos su teorema, somos unos idiotas. Oye, esto, querido, ¿dónde usted me saca esto ahí? ¿Y para qué, después que me lo aprendí, voy a usar eso en el resto de mi vida? Yo no sé cuánto de ustedes lo ha vuelto a usar, y si hay algún ingeniero en el grupo, por favor, no opine, porque ustedes no son la mayoría, como no somos ninguna de las profesiones. Entonces, ese es el mensaje o la idea que yo quisiera compartir con ustedes. Es tiempo de que empecemos a contarle a nuestros hijos nuestras historias sobre nuestras propias grandezas. Eso es lo único que lo van a hacer a ellos grandes, saber que descienden de gente que fueron bien grandes. Hasta aquí mi humilde presentación y abierto a cualquier inquietud que tenga alguno de los presentes. Muchísimas gracias, Malón. Entonces, vamos a hacerlo de la manera siguiente. Levanten la mano los que estén interesados, los que tengan preguntas, y obviamente en el orden en que lo hagan, entonces también le facilitaremos el turno. Entonces, déjenme ver, la compañera Raquel Gómez. Lo puede abrir ahí, compa. Ok, Adelante. gracias. Ujú. Bien, Malone, pues un gusto, un placer compartir por acá todas esas informaciones tan importantes que nos has dado. Realmente agradecemos eso. Mi pregunta es la siguiente. Ha habido muchas controversias alrededor de lo que de Juan Rodríguez, de que primero, inclusive han tratado de desvirtuarlo, de decir que no, que eso no es verdad. Eh, Finalmente, ya se ha comprobado que es una realidad eso de que él fue el primer habitante de acá que no fuera indígena. ¿Ya comprobaron eso? Ok. ¿Cómo se desentierra la historia? Hay un hiperbillonario portugués, cuyo nombre escapa a mi memoria ahora, que quería hacer algo en Governor's Island.
Quería que le cedieran una parte de eso para hacer no sé qué cosa, de esa excentricidad de los millonarios. Y empezó a excavar la historia del lugar y se encontró con que ahí vivía un tipo llamado Juan Rodríguez. Entonces lo asumió como portugués, porque el apellido portugués, los portugueses eran parte de España, eso es todo lo mismo, eso es todo Iberia. Y cuando empezaron a escarbar y escarbar, llegaron a los archivos holandeses. El señor Juan Rodríguez ciertamente era hijo de un portugués y una negra, y nació en esa zona por ahí, la zona que fue arrasada con las devastaciones de Osorio, que era para combatir el contrabando. Eso se supone que el chico era un contrabandista de los de la época, hablaba muchos idiomas, eso era fundamental para tú hacer contrabando, tiene que hablar el idioma del marinero que llega al puerto. So, el tipo hablaba portugués y sale en medio, poco después de aquellas devastaciones de Osorio, el gobernador Osorio, a bordo de un navío holandés, John, no sé cómo, no recuerdo el nombre, eh, a bordo de ese navío y llega a Manhattan. Cuando llega a Manhattan, el tipo se niega a irse porque vio todo aquello. Se habla de que John Tobias se llamaba el navío. En la primavera del 1613 llegó al puerto de Manhattan. En ese tiempo se dice que se encontraban peras más grandes que un puño humano, que caminando por cualquier lado podías tropezar con un pavo de 40 o 60 libras. Eh, lo que es hoy la isla de Manhattan, en primavera, que fue cuando el chico llegó, eh, era una colina altísima y roja, llena de fresas que crecían silvestres. Y bueno, en downtown Nueva York tenemos una calle que se llama Pearl Street, la calle de la Perla, que es como un callejoncito que da la vuelta y da la vuelta y vuelve y sale al río. Era que los nativos supuestamente habían ostras del tamaño de 2 manos juntas. Los nativos cogían las ostras del estuario, allá abajo donde está Battery Park, y caminaban y se iban, botaban la bolita esa, que son las perlas, y se iban a hacer su diligencia. En el camino se comían el contenido de la ostra, lo que se comiera, y botaban el resto. Entonces, cuando llegaron los holandeses, empezaron a caminar por ese caminito y encontraron muchísimas perlas. Por eso se llama la calle de las perlas. Sí, ciertamente está comprobado que Juan Rodríguez vivió aquí, vino aquí, fue el primero en quedarse. eh, Dormía en lo que es Governor Island, se pasaba el día en Manhattan y cruzaba de noche a Governor Island. Habrá tenido hijos con varias mujeres indígenas. Esa gente no era cristiana, no era católico, ellos no tenían los puritos que tienen los católicos. Y yo hasta creo que Juan Rodríguez es el hombre que participa en la transacción donde hay un error en la historia de esta ciudad. Dicen que los nativos le vendieron la isla de Manhattan a los holandeses por el equivalente de $28. Eso es falso de toda falsedad. Para empezar, porque en ese momento esos indígenas, esos aborígenes no tenían el concepto de la propiedad que se tiene hoy, como que esto es mío y te lo puedo vender. Así que eso, yo no dudo que fue un error de traducción y yo no dudo que Juan Rodríguez haya tenido que ver con eso, porque en ese momento, ¿cuánta gente hablaba holandés y el idioma de los nativos? ¿Quién había pasado más tiempo entre esos dos grupos para ser el que los comunique? Él tenía que estar cerca de ahí. Sí, es un personaje histórico. Esa es la respuesta.
Ujú. No sé si te satisface, Raquel. Déjeme ver. Un momentico. Muchas gracias. Muchas Ok. gracias, Tony. Claro que sí. Y nada, eso lo llevamos los dominicanos entonces eso es un privilegio. No, no es un privilegio, hay que decírselo a los muchachitos de nosotros en la escuela, Sí es. para que ellos se sientan con derecho a esta tierra. Ajá. Es Ah, decir, que no sea el tipo blanco de ojos verdes, rubio, que tiene mucha plata, el dueño, no. El primero que llegó aquí era un tu abuelo del tatarabuelo, un enemigo de mi mamá. sí, Era uno de nosotros. así mismo es. Qué Ok. bueno. Gracias, gracias, Maloni. Gracias. Gracias, Melanie. ¿Alguien más? Un momentico. Bueno, las exposiciones de Malones son como perfume bueno, eh, porque nos quedamos con ganas de que siguiera hablando. Pero obviamente, No, eh, pero la conversación puede seguir si sí, ustedes la continúan. Yo no la es, puedo continuar solo. exacto, exacto. Bueno, hay varios tópicos en esta cuestión, en lo que los compañeros se animan. Eh, Está el tópico de que, bueno, eh, la educación es de carácter estratégico, pero quienes definen los programas de la educación eh, responden a la clase dominante. Entonces, y eso no es solamente aquí en Estados Unidos, hasta en mi país es En todas así, partes, en todas partes. exactamente. Entonces, dependiendo de quién controle el aparato, diríamos, obligado de nuestra sociedad, que es el Estado. Obviamente, la educación va a tomar un rumbo u otro. Eh, ¿Qué podemos nosotros hacer en ese sentido? Número uno, eso, esa pregunta. Lo otro es que ya hablando en Estoy en términos, un Zoom, te tiro para atrás. ¿eh? Está bien, bye. Sí, Sí. me decía Malón. No, no, creo que me estaba llamando un amigo, entró una llamada de un amigo por WhatsApp Ok, y decía que estaba en un Zoom que lo ok, llamó. ok. Entonces, esa es una inquietud. La otra inquietud es desde el punto de vista de la educación per se del ser humano y que me gustaría ver si me puede edificar un poco. Bueno, sobre la importancia de la educación, te voy a contar una historia de la que yo soy parte y me la sé porque soy parte de ella. Eh, y fue que durante el gobierno de Kennedy, eh, Kennedy creó una cosa que se llamaba la Alianza para el Progreso, Ujú, que financiaba proyectos en América Latina para ayudar al progreso de esas naciones. Y fondos de ese programa llegaron para financiar, para construir una docena de escuelas en la República Dominicana. Eh, de esa docena de escuelas se construyeron dos. Eh, una en Mibatey, el Ingenio Consuelo, y otra en Yamasá, una orden de monjas canadienses de la Hermana de la Concepción, creo yo que era la orden de ella.
Eh, y me cuenta Sorana y Sol Leonor, las dos fundadoras. Sorana murió, Sol Leonor está avanzadita en edad. Que ellas iban todos los días al despacho del secretario de la República, que era el que construía eso en ese momento. Yo que todavía. Eh, y nunca el tipo las atendía. Y ellas volvían todos los días cuando abrían la oficina a las 8 de la mañana y se sentaban ahí hasta que cerraban la oficina. Y un día el tipo se incomodó y dijo, mándame a la monja esta para salir de ella. ¿Qué es lo que ustedes quieren? No, que hay fondo aquí para una escuela y queremos que usted construya esta aquí en Consuelo. Y el tipo dijo, está bien. Sacó los cuartos, construyó en la escuela. Esa escuela que se construyó en el Ingenio Consuelo, que la corrieron ellas, aplicó un sistema educativo canadiense en el medio de ese batey, en el medio de ese cañaveral. Y sin nadie darse cuenta, educaron a esa comunidad y transformaron la vida de la comunidad y de generaciones por venir. Hoy, la gente que maneja la Universidad Central del Este es de Consuelo. Hoy, los dominicanos que ocupan algunas posiciones de importancia en los hoteles de Consuelo, la mayoría son de Consuelo, como en la zona franca de San Pedro de Macorís, porque esas mujeres, esa escuela educó a mi generación. Yo me sentaba con Avelino Stanley, Premio Nacional de Novela, cuando los pupitres eran de dos. No sé si algunos de ustedes recuerdan esos pupitres, que se sentaban dos y encima de la tabla donde tú escribías, abajo había otra tabla y tú ponías los cuadernos ahí. Claro, claro. Avelino Stanley y yo, Avelino el Premio Nacional de Novela, Miguel Phipps, Premio Nacional de Literatura Infantil, me llevaba un año o dos de escuela. Yo tengo dos primas que se han ganado el Premio Nacional de Educación. Todo conectado con la educación en Consuelo. Y, y eso ha transformado la vida de esa comunidad. Yo hoy puedo decir que yo tengo más de una docena de compañeros de estudio que son médicos. Tengo como tres médicos, tres doctoras, abogados como cuatro, ingenieros, más de una docena de gente que todos son profesionales. Y es un salto cuántico de tú ser hijo de un trabajador cañero a abogado o a médico. ¿Qué va a hacer tu hijo? ¿Mm? Yo tengo una hija que es médico en Chicago. Tengo otra que es creativa, una publicitaria aquí en Nueva York. Todo eso es el efecto multiplicador de esa educación básica. Ujú, No sé ujú. si eso responde a la pregunta. Claro, ¿Y, claro. y qué podemos hacer, Pedro? Aportar, darle a los niños su historia en la medida de lo posible, ponerlos a ellos a decir lo que ellos sienten, hacer algo diferente a lo que manda el mainstream, porque tampoco prohíben que se haga. A nadie le prohíben que meta un libro en español a una clase, ni una historia de un dominicano. Eso no está prohibido. Y lo que la ley no prohíbe está permitido en todas partes del mundo. Entonces, la verdadera forma de transformar una comunidad es con la educación. Sí. Y a esa educación le metemos elementos propios del grupo que estamos educando. La próxima generación nuestra será la de los Henry Kissinger, Alan Greenspan. Es decir, en ese George Washington High School que está aquí en el Alto Manhattan, que está lleno de dominicanos, ahí estudió Alan Greenspan, de ahí salió Harry Belafonte, de ahí han salido muchísimas luminarias de este país, del mismo edificio. Nosotros tenemos la misma oportunidad, solo tenemos que mostrarle a nuestros hijos su propia grandeza. Ok. Sí. Tenemos a Guillermo. Adelante, Guillermo. A ver si puede abrir el micrófono, por favor. Sí, ok. Sí,
eh, felicitando al señor Malón y a Ramón, ¿verdad?, por haber traído el tema. A mí el tema de la educación y la desigualdad social, la equidad, siempre me ha interesado. De hecho, trabajé el tema, en mi doctorado trabajé el tema de mujer, educación y desigualdad social en un estudio aplicado al caso dominicano. Aunque Malón se refiere sí a esa equidad referida a la raza, ¿verdad?, al perfil racial, que realmente sí se aplica aquí en este país, aunque hay muchos recursos, pero los más desfavorecidos de abajo solamente se interesa que ellos aprendan, ok, para que sean obreros, pero nunca para que asciendan más. Hay excepciones, hay niños que son muy sobresalientes y lo toman en cuenta. Por el caso, viendo la educación en desigualdad social, en el caso dominicano, yo lo que me pude fijar, estudiando para lo que fue la década perdida, la década del 80 y como hasta los 95 por ahí, 96. En este caso que yo estudié de la mujer, yo sí pude constatar que las mujeres cuando tenían el acceso a programas de educación más elevados, eso impactaba en sus hogares de manera más positiva que cuando ocurría en hombres. O sea, las mujeres dedicaban en ese tiempo, dedicaban más, sus hogares presentaban menos carencia de servicio que los hogares regenteados por hombres. O sea, lo que quiero decir es que en términos generales, la sociedad sí se ve impactada por la educación en términos sociales, de desigualdad y de equidad. Pero hay el caso de las mujeres, por ejemplo, el caso dominicano, y sobre todo la madre soltera, ellas tenían algo que hacía que el dinero que recibían era invertido más en su hogar, más que el de los hombres. Entonces eso es algo positivo que se puede estudiar y en un país como nosotros que tenemos muchísimas madres solteras, hay que aplicar políticas sí, que vayan dirigidas a esa masa, porque de ahí saldrán niños más formados, niños con deseos de superación y con oportunidades también. ¿Es cuánto? Sí. Ujú. Ok, fue un aporte. Eh, Gracias, Guillermo, gracias. sí, sí. Adelante, Pedro. Tú puedes abrirlo, porque tú puedes abrir el micrófono. Let me check. Hold on. Ok, ahora ahí, Pedro. Ok. Gracias, Ramón. Ujú. Malón, ¿cómo tú ves en el contexto de nuestro sistema educativo, cómo tú ves esa equidad con la profundidad que acabas de entrar? ¿Dónde tú ves la inequidad en el sistema educativo dominicano? Bueno, en el sistema educativo dominicano, del cual estoy un poco distanciado, no solo física, sino en el tiempo también, yo diría que todo sistema educativo es eurocéntrico. Para nosotros sería españolcéntrico. ¿Ok? Un segundito, déjeme cancelar esto. En el caso de nosotros sería españolcéntrico y nos pondría a perder el tiempo con cosas que no tienen nada que ver con nosotros. Hay algo importante aquí que debemos tomar en cuenta, que yo no lo toqué, y es que nosotros tenemos la responsabilidad de educar a nuestros hijos de nuevo con lo nuestro. Es importante que, como le digo, los niños son unos vasos vacíos. Si nosotros no los llenamos, otro lo va a llenar. Y lo que debemos defender es el derecho a llenarlo nosotros con lo nuestro, no con lo que otro nos traiga. Es tan sencillo como eso. Yo no estoy descalificando lo tuyo. Lo que pasa es que esto es mío. Y como este es mi hijo, yo quiero que mi hijo aprenda con esto. Eso que tú quieres enseñarle, está bien, enséñaselo, pero yo quiero que tú le enseñes esto.
Ese es un derecho que tenemos. ¿Qué tanto es en Santo Domingo? Yo te preguntaría cuántos libros vienen de España y cuántos libros salen de Santo Domingo. Ahí supimos de que se han vendido currículum donde no hablaban ni de historia dominicana, que se comparan en México y hablaban de la historia mexicana. Es un relajo lo que hay. Ahí no hay ni siquiera una política de segregación racial abierta como lo hay aquí. Ahí hay un relajo de me pusieron a mí, yo me voy a buscar lo mío. ¿Y cómo me lo busco? Comprando un currículum. ¿Dónde lo compro? Pedro, vete para México, créate una compañía allá. Y allá yo compro el currículum y tú creas una compañía, compra un mamotreto y me lo vende. Oye, realmente en la educación es donde se le ha hecho la peor traición a la nación. Y yo me atrevo a asegurar, y hablando por todos ustedes los que están aquí, asumo que tienen mi edad o están cerca de ahí o no muy lejos, de las últimas generaciones que se educaron en ese país, le educó Joaquín Balaguer como presidente. Siendo Joaquín Balaguer presidente, fue que el Ministerio de Educación, como se llama hoy, funcionó mejor. De ahí en adelante ha sido un deterioro progresivo, igual como la sociedad dominicana. Y nos hemos encargado de tener los últimos lugares en educación a nivel mundial. Esto no es casual. Desde el poder no hay nada casual. Todo es deliberado. O usted deliberadamente comete este error para tener este resultado, o usted deliberadamente hace esto para tener este resultado. Usted llegó al poder porque usted sabe calcular. A mí no me hable de errores. ¿Por qué no se equivocó en la campaña? Y se viene a equivocar ahora. ¿Y quién sale ganando cuando usted se equivoca? Ujú, Ahí podemos ver si usted se equivocó o está trabajando para una agenda. ujú, ok. Bueno, se me ocurre hacer otra pregunta sobre un tópico que me parece importante, o dos. Yo diría que en este aspecto hay varios renglones, ¿verdad? Ujú. Diríamos acceso y oportunidad, recursos y calidad, currículum y contenido del mismo, eh, evaluación y resultados. Bueno, porque sabemos que tenemos una catástrofe, específicamente en República Dominicana, y quizá aquí no puedes edificar un poco. Y la otra, el otro aspecto es participación y políticas. De estos renglones que te he tratado, número uno, me gustaría saber cuál para ti tiene mayor relevancia. Número uno, eso. Número dos, ciertamente yo estaba conversando con alguien sobre estos mismos tópicos y parece mentira, pero por ejemplo, lo que se podría decir que es, diríamos, los resultados de eh, la visión del profesor Juan Bosch, es decir, los gobiernos del PRD y su descendencia, y también los del PLD y su descendencia. Eh, Han pasado prácticamente casi 30 años y nosotros lo que encontramos es hoy en día aquellos que eran niños que muestran poco interés por su responsabilidad ciudadana, como es precisamente el hecho de que eh, participen en política, por ejemplo, que se han interesado en los problemas de su país. Entonces nos encontramos específicamente aquí en nuestra urbe que ni siquiera un 20% de los dominicanos, para mí eso es el resultado. Hoy nosotros no lo podemos hacer
la pregunta de que por qué los jóvenes no están interesados en participar en la acción, diríamos, ciudadana, si no vemos hacia atrás, porque ya no son tan jóvenes, ¿verdad? Ya fueron formados, ¿entiendes? Entonces me gustaría saber tu opinión al respecto, si es posible, Julio. Mira, se me ocurre tomar un caso como ejemplo y es una realidad innegable. Bajo los discípulos de Juan Bosch, la educación dominicana ha estado tan calamitosa y ruinosa que reivindica por miles la educación de Joaquín Balaguer. Y te voy a poner para muestra un botón. El señor Santiago Matías Alofoque ¿Mm? nació en el año 1981. Al 91 son 10 y al 96 son ¿cuánto? 15. Son 15. Cuando Alofoque tiene 15 años, Leonel llega a la presidencia. Alofoque es un bachiller de Leonel. Y los que nacían después de Alofoque entran a la escuela con Leonel o con Hipólito en el gobierno del 2001. Uno que tenga 25 años y que tenga 30 años hoy, en toda la escuela en el gobierno de Hipólito Mejía, a los 5 o 6 años. Y de ahí para adelante lo educaron los gobiernos del PLD, Leonel y Danilo. Mm. Esa es una verdad innegable. Y, y, y solo ellos pueden resolver eso, porque la generación que ellos educaron es la de Alofoque, es la gente que se lleva de Alofoque, es la del motoconcho, es la de... nada malo con Alofoque, nada malo con el motoconcho, es la de Toquilla, nada malo con Toquilla. Pero ¿por qué esta gente tiene tanta preponderancia? Fulanita la Vigal, fulanita la otra cosa. Toda esta gente que yo no sé. Lo del colmadón. Sí, de pronto tenemos una cultura de unas celebridades que todos se me parecen a Jenny Berenice y a Kim Kardashian, porque son famosas. No es porque cantan bien ni mal, ni porque actúan bien ni mal. No han hecho nada, simplemente son famosas porque son famosas. Entonces, tenemos esta cultura de la fama por la fama y esta gente, los que siguen esa cultura no entienden aquella cuestión de que de trabajo. A esa gente, si descubren el negrito del batey de Joséito Mateo, el trabajar para mí es un enemigo, el trabajar yo se lo dejo todo al buey porque el trabajo lo hizo Dios como un castigo, lo imponen como himno nacional, porque ellos no quieren trabajar y tienen derecho a todo lo que nosotros trabajando no hemos logrado. Es decir, un carajito de eso cualquiera, tú sumas, aquí ya vemos en este chat, vemos 26 gente, vamos a coger la mitad, suma la mitad y vamos a sumar todo Tres. lo que tenemos honestamente. Vamos a sumar todo lo que tenemos honestamente en bienes, efectivos, propiedades. Y cualquier carajito de eso tiene derecho al triple de lo que tenemos nosotros después de una vida de trabajo. Esa es una conciencia humana y social que se le ha metido a esa generación y yo realmente no sé a dónde eso va a llegar. Pero eso es preocupante. Ujú. Y de los tópicos que te mencioné, De acceso de esa lista que me hiciste, ajá, yo escojo dos. ajá, Acceso, porque tiene que llegar a la mayor número de personas, de chicos posible. ok, Inmediatamente atrás le tiene que meter el currículum. ¿Qué tú le vas a decir? ok, No hay acceso para decirle que Shakespeare escribió Romeo y Julieta cuando no es de él. Eso es un plagio a un poema del Imperio Romano. Pero eso es de Shakespeare.
Y la gente va a Verona, en Italia, a tomarse fotos en el balcón donde estuvo Julieta cuando Romeo le cantaba y nada de esa vaina existió. Ujú. O al Callejón del Beso en Guanajuato. Ajá. Sí. Ok, tenemos una pregunta. El compañero Henry Guerrero, ingeniero especialista en extensión y planificación, ingeniero agrónomo, máster en Utah State University. Adelante, Henry. Puedes abrir el micrófono. Ok. Sí, ¿me escuchan? Sí, adelante. Sí, yo lamento que yo entré un poco tarde, aunque tuve la oportunidad de escuchar tan interesante charla. Obviamente que lo que escuché estaba concentrado a la educación en Estados Unidos y algo de la historia que tenía que ver con la lucha y la labor de los negros. Ahora, bien, en el contexto que se explicó, que pienso que fue una charla magnífica, por lo último que estuve escuchando, pero hubo algo que me llamó la atención y me gustaría ver una explicación. Es cuando el maestro hablaba de que, ponía un ejemplo de unas escuelas en el cual latinos, asiáticos, por ejemplo, y negros eran una mayoría, entre 80 y 85%, y la parte blanca, de predominio blanco, era de un 15%, y sin embargo los contenidos iban dirigidos no a contar la historia de esa minoría, sino que hacía mayoría en cuanto a la escolaridad, sino a la historia que convenía a los intereses del país correspondiente, en este caso de Estados Unidos. Yo pienso que ahí habría que ver también una relación, un juicio que había que analizar muy bien. Por ejemplo, aquí en la escuela hay zonas fronterizas donde la mayoría de los niños son negros, o sea, son extranjeros, son descendientes de haitianos. Y obviamente que lo que se le enseña en la escuela acá no es la historia de Haití, sino lo poco que se enseña de la historia dominicana. Estoy de acuerdo con el expositor en un punto en que lo que son los textos deben enfatizar más en la historia de la República Dominicana, no tomar textos de otros países que no se adaptan, ya sean de México, de España, que no se adaptan al contexto dominicano. Ahora bien, yo difiero un poco en el aspecto cuando analiza la educación durante Balaguer y la educación posterior a Balaguer. Yo difiero porque yo me formé, bueno, yo terminé mi bachillerato en el 1966, justamente cuando entró Balaguer, entré yo a la universidad. Entonces, comparando las generaciones, las oportunidades que se dan hoy a las nuevas generaciones, a pesar de esos vicios que existen, que han distorsionado la sociedad dominicana y la juventud, son mayores que las que existían antes. Por ejemplo, personas que se formaron durante los gobiernos de Leonel y Danilo tuvieron más oportunidades de capacitación, comenzaron a tener más acceso a lo que son el acceso a las ciencias informáticas, que no se conocían en los liceos, que los estudiantes no comenzaron, en los gobiernos de Leonel comenzó a introducirse lo que era la parte de informática, el acceso a la computadora, accesar a programas educativos. Ahora bien, lo que está sucediendo en la sociedad dominicana y lo que está sucediendo en Latinoamérica es fruto también de una globalización en el cual los sectores que más poder han tratado de moderar a la juventud. Pero no quiere decir que la educación durante Balaguer fuera superior a la que está. Hoy aquí se está hablando porque ciertamente los concursos de matemáticas, física, ciencia en general, el país queda muy mal parado.
Por eso hoy se está hablando de un modelo de educación que se base en matemáticas, ingenierías, ciencias y tecnología, entre otros. Lo que está sucediendo en los medios de comunicación, sí, eso es algo ahí deprimente, de que no están influyendo en la juventud los que más tienen capacidad, sino los que tienen capacidad de a través de esos medios, que hoy ya también está más influenciado, estamos en la época de la inteligencia artificial, se ha condicionado a los jóvenes. Yo pienso que ahí sí hay una gran distorsión de cómo los medios de educación, de comunicación, en vez de servir para educación, están sirviendo para el atraso de sectores juveniles. Pero hoy, señores, no estamos hablando del 66, teníamos 3.000 estudiantes universitarios. Hoy tenemos más universidades. Muchos de esos profesionales que se formaron durante los gobiernos del PLD sirven con éxito en ingeniería, en medicina, en países desarrollados. O sea, hay que ver el fenómeno en cuanto a la educación con más profundidad. En lo personal, pienso que los gobiernos de Balaguer no tuvieron por encima de los gobiernos del PLD, ya sea con Leonel o con Danilo, por encima en cuanto a la educación. El problema de educación es profundo, porque hay que analizar incluso hasta la calidad de nuestros profesores. Es bastante profundo, pero difiero mucho en el que el gobierno de Balaguer pueda hacer un prototipo en cuanto a materia de enseñanza. Yo pienso en la educación en libertad. En el gobierno de Balaguer, la juventud universitaria, incluso también la juventud secundaria, sufrió demasiada represión. No pienso que ese sea el modelo educativo, a pesar de que había numerosos profesores de calidad, como siempre la hay en todos los sistemas. Es que yo difiero con el profesor, pero sí estoy en contexto con el doctor Malón en lo que se refiere a lo que debe ser la educación para todos. Pero en ese contexto histórico difiero bastante. Gracias, Henry. Muchas gracias. Y he sido sincero, pero quería Gracias. Sí. Le voy a hacer un par de afirmaciones breves. Primero, yo no digo que Balaguer sea un prototipo de educación. Probablemente lo que yo no hice fue articular mejor lo que realmente creo, que es que de Balaguer caímos a Leonel, caímos a Danilo y seguimos cayendo a Luis Abinader. Es una cadena que vamos cayendo. No es que uno sea mejor que el otro, que seguimos cayendo. Y yo no digo que Leonel sea mejor ni peor de Balaguer. Usted y otros, yo tengo 67, somos fruto de la educación básica de Balaguer. Yo tuve la dicha que también la tuve canadiense por las monjas. Pero nuestra generación es una generación. La gente que salió de la escuela durante los gobiernos del PLD están ahí. Eso no es lo que yo digo. Y no me le venga a echar la culpa a los medios de comunicación, porque los medios de comunicación solo reflejan lo que la sociedad le presenta. Solo reflejan lo que le interesa a la mayoría. Y no, ellos no tienen que educar, ellos tienen que informar. Para educar tenemos el 4% del presupuesto del Producto Interno Bruto en el Ministerio de Educación. Esas son la gente que tiene que hacer eso. Para eso le estamos pagando. Es todo cuanto yo diría en respuesta a sus afirmaciones. Algunas estoy totalmente de acuerdo y en otras, como ustedes ven, en desacuerdo, pero eso es lo que es el juego de esa cosa que le llaman democracia. Correcto. Sí. Que es como la saliva, todo el mundo la lleva en la boca, pero nadie sabe de dónde viene ni para qué sirve. No, la saliva tiene una función. Sí, pero muy poca gente sabe. Solo Sí. sabe que está ahí. Porque la gente cree que la digestión comienza en el estómago y en la boca. ¿Ah? Por eso, ¿tú te has fijado en los raccoons, en los parques? Ajá.
El raccoon tiene, si alguno de ustedes está en un parque alguna vez, un raccoon, pónganle atención sobre todo si hay una cañadita o hay una agua por ahí. Ajá, Lo que ellos cogen del zafacón, se van al arroyo y lo mojan. Parece como que lo lavan, pero lo que están es mojándolo porque ellos no tienen saliva. ajá, ajá, Entonces lo mojan antes de metérselo en la boca. ajá, ajá. Bien. Eh, bueno, ya no hay más preguntas. Pedro, yo no sé si tú, porque tampoco vamos a sacrificarle toda la tarde a Julio, tiene compromiso, pero no sé si tú quieres cerrar, Pedro. Bueno, creo que Raquel quiere volver con algo más. Vamos a coger a Deme un Raquel solo y segundo, deme un solo segundo. sí, sí. Te llamo para atrás que estoy terminando un Zoom. Adelante, Raquel. Sí, Raquel terminamos y entonces pasamos a, a Pedro Álvarez para que cierre. ok. Adelante, Raquel. Yo quería preguntarle a Malone si él se ha enterado de, hacen con los estudiantes unos encuentros como de la ONU, representando que los muchachos y hacen unos concursos internacionales. Ujú. Quiero que sepa, Malone, que los dominicanos han ganado el primer lugar en esas representaciones. Pero por otro lado, quiero preguntarle, ¿usted conoce el ITLA, Instituto Tecnológico de las Américas? Yo tengo dos Ujú. sobrinos de vida graduados del ITLA. Ok. ¿Y quién fue que hizo el ITLA? A mí me parece, y no me sorprendería, que nos estemos metiendo en una discusión político-partidaria. El hecho de que el gobierno de Leonel Fernández haya construido el Instituto Tecnológico de las Américas no invalida que tenemos una generación de alofóquicos, de gente que solo quiere drogarse y no quiere trabajar y Ya. tiene derecho a todo. Eso es lo que yo estoy diciendo como resultado de la educación que yo denuncio y que ningún ITLA y ningún nadie que esté sirviendo en el extranjero, porque oiga lo que usted me dice, que ganamos en la ONU. Bueno, pero Luis Abinader es el mejor presidente de América Latina y usted no lo ve por los periódicos. Lo que pase afuera a mí no me importa, es lo que pasa adentro. Ya. Pero no es en el sentido del aporte a la educación, es en ese sentido que uno debe de reconocer realmente. Yo creo, y perdona que le interrumpa, y eso es Ajá. parte de mi formación periodística. Uh-huh. A Leonel Fernández lo elegimos para que sea presidente y administre el Estado. Lo que él haga bien hecho, para eso lo elegimos, para eso le pagamos. Lo Perfecto. que él haga mal hecho, hay que sacárselo en cara también. No tenemos que reconocerle lo bien hecho, porque a usted, su jefe, todos los días no le dice, qué buen trabajo, qué buen trabajo. No le pagan en la quincena y punto. Sí, Mm. Y si usted se equivoca un día, hey, venga acá, mire, esto no es así, ¿no? así es, Ah, así. entonces nosotros somos los jefes. Bueno, era en ese sentido porque yo me fui a la educación en los aportes, en el área educativa, que es el área que estábamos hablando. Pero, o sea, que según decimos lo negativo, yo pienso que también debemos destacar lo positivo, como ese realmente que la educación que nos apoyaron mucho. Yo fui de las favorecidas que hice mi maestría apoyada por el sistema educativo de ese entonces. Mire, yo tengo estos sobrinos de vida que le he dicho, Ajá. son hijos de una vecina de infancia, que nos tratamos como familia, nos criamos juntos. Eh, y un día me recibo un correo electrónico. Señor Malone, yo soy fulana de tal, hijo de fulano, hija de fulano de tal. Él me dijo que le escribiera, porque mi primo fulano y yo estamos estudiando en el ITLA Yeah. y nos van a sacar porque no tenemos computadora.
Ay, 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 Digo yo, ¿qué? qué duro. Sí, estamos en el ITLE, ya hemos hecho el primer año y no hemos podido conseguir la Ay, computadora. Y papi nos dijo que le escribiera a usted. Y yo iba para allá como casi estaba comprando el boleto. Y antes del mes me le aparecía ya con las dos computadoras. excelente. Y estos chicos son los primeros en esa familia. Son los primeros en esa familia que asumen la educación y dan el salto cuántico que hace la educación. Así mismo. Muy bien hecho. Muy bien. Apoyo Ok. maravilloso. Felicidades, Malón. No, y podríamos decir que el ITLA es una estrella en el firmamento, ¿entiendes? Es mucho lo que hay que hacer y Leonel, según las conversaciones que hemos tenido, ¿verdad? Tiene una visión clara de, de- de- de lo que hay que hacer, ¿entiendes? Lo que quiere decir que no todo lo Está- que se hizo. Y además, el punto es que tenemos prácticamente lo que ha aportado Malón. Lo que tenemos hoy es el resultado inequívoco, inequívoco de lo que hicimos. No es ni negro ni blanco, ¿verdad? Es lo Es que un espectro electromagnético ahí donde tuve, o mejor dicho, visible, donde tuve diferentes tonalidades, pero lo importante es que eh, estamos analizando para tratar de avanzar en esta ruta. Ok. Eh, Gracias, eh, Malone. Gracias. sí, Gracias, sí. gracias, Raquel. Pedro, no sé si tú querías decir algo, Malón. No, no, Eh, gracias a ustedes por todo. ok, entonces, Pedro, para que cierre, por favor. Bueno, gracias a todos por la participación. Muchas preguntas, se abre el piso. Miren, compartir con ustedes algo. El Franklin Fermín, García Fermín, quien es el secretario, el ministro de Educación Superior de la Ujú, MESI, ujú, en un encuentro que tuvimos y siempre hurgando en esta área, le pregunté cuáles son las áreas de prioridad que tiene el Ministerio de Educación o la educación superior en enfoque, porque nosotros aquí en el exterior somos una fuente donde podemos ir enfocando esa necesidad de educación. ¿En qué área usted considera? ¿En qué parte de la ciencia? ¿En la matemática? ¿En la informática? Me dijo, mira, pero no tenemos ningún enfoque en cuanto a eso. No, el gobierno, nosotros no tenemos absolutamente ningún plan ni nada enfocado con relación a eso. Eso fue realmente muy triste para mí en ese momento de saber de que no tiene ningún plan. Ya llegaron, ya están ya tienen todo eso. Ellos no entienden eso de lo que se hace referencia aquí, de que ya esa cultura que está teniendo la cultura popular está teniendo un deterioro, pero exponencial. ujú, Ya ustedes pueden ver y mencionan ese tipo de cosas donde nuestra sociedad está inmersa en algo que, wow, es increíble de cómo logran hacer esas cosas. ujú, Pero vamos a meditar de lo conversado, los inventarios de escritores y fuentes de inspiración o línea de pensamiento ujú, que puedan fortalecer a nuestra cultura. claro. ¿Cuál es el inventario que hay? ¿Cómo nosotros podemos conseguir que ese inventario crezca? ¿Cómo nosotros podemos incentivar a nuestros escritores y que entren en ese quehacer del día a día con la educación? ¿Cómo nosotros podemos que esa escritura tenga en cuenta el universo del bienestar de todo el mundo, Ujú, de todo un sistema educativo? Y así podamos poco a poco ir haciendo nuestras contribuciones con la educación en sentido general, no solo con la de nuestro país, sino en sentido global.
Así es que, Malón, te agradezco mucho darnos esa dimensión que nos estás dando y tenemos la invitación abierta para ir explorando en otros temas que yo sé que tú tienes mucha profundidad. Así es que, Para concluir, perdón, Pedro, te voy a cerrar con esto. Vamos a imaginarnos que la educación o lo que nosotros llamamos una fiesta de traje. Es decir, cuando esos chicos estén sentados ahí en el pupitre, que ellos sepan que yo traje el vino, que tú traíste el chicharrón, que Raquel trajo la cerveza, que el otro cada cual trajo algo. Esto no fue en los blancos europeos que lo prepararon. El mundo que tenemos, el que estamos viviendo, todos hemos contribuido. Entonces, todas esas contribuciones deben estar en el currículo. Ok. excelente. Bueno, gracias a todos. Gracias a ustedes. Ok, muchísimas gracias, Malón. Gracias a ustedes. Ok. Buenas noches, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.